En una pequeña comunidad, dividida por prejuicios y estrictas normas sociales, surge una historia de afecto entre dos jóvenes que han crecido juntos desde la infancia. Lo que comienza como una conexión inocente, pronto se convierte en el centro de un conflicto que desata sospechas, juicios morales y tensiones familiares. A través de miradas, silencios y emociones que no saben cómo nombrar, ambos descubren el amor, justo cuando el mundo que los rodea intenta arrancárselos. Exploramos la fragilidad de los sentimientos en una sociedad que teme lo que no encaja en sus reglas, revelando cómo incluso la pureza puede ser malinterpretada y castigada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Amor Prohibido. La película comienza en un tribunal repleto de gente, muchos de ellos personajes que iremos conociendo más adelante. Entre los presentes están Bárbara, una joven de 13, y George de 18, acusado de acercarse a ella. A pesar de la tensión del juicio, ambos intercambian miradas que revelan un pasado compartido. El juez comienza a hablar, y entonces la historia retrocede para mostrarnos cómo se conocieron desde la infancia. De jóvenes, Bárbara y George eran prácticamente inseparables, compartían juegos, paseos y una complicidad natural que solo surge en esa edad. En una ocasión, cuando un grupo de chicos comenzó a molestar a Bárbara, George los enfrentó con una determinación, logrando que se alejaran de inmediato. Ese gesto la marcó profundamente. Primero le generó una enorme gratitud, y con el paso de los años fue transformándose en sentimientos más intensos y confusos. Desde entonces, con afecto y admiración, Bárbara comenzó a llamarlo hermano Toro, un apodo que para ella encerraba cariño y respeto. Muchos años más tarde, George camina por el sendero, cuando Bárbara lo llama y lo detiene, fingiendo haberse torcido el tobillo. Ella, con aparente dolor, le pide que le ayude a caminar. George acepta y la sostiene, pero mientras avanzan, Bárbara comienza a acercarse más de lo necesario. George, incómodo y dándose cuenta de que todo es una actuación, la confronta directamente por mentir sobre su lesión. Bárbara, herida en su orgullo, se aparta de golpe, se sienta sobre su bolso y, molesta, le ordena que se vaya y la deje sola. Más tarde vemos que las familias de ambos viven una al lado de otra, aunque la relación entre ellas dista mucho de ser cordial. Una tarde Bárbara, con su habitual picardía, lanza una de sus gallinas de Guinea al patio de George y finge inocencia, diciendo que el animal se le escapó. George no le presta atención, así que ella, empeñada en provocarlo, arroja otras 3 gallinas más y repite que ahora tiene varias que recoger. Fastidiado, George termina cediendo e intenta atrapar a los animales, mientras Bárbara entra en el patio para ayudarlo, como si todo fuera una emergencia genuina. Justo en ese instante, las dos madres salen y los llaman con evidente molestia, dejando al descubierto la tensión que existe entre ambas familias y atrapando a los jóvenes en medio de ese conflicto silencioso. Pasan los días y Bárbara asiste a la escuela, donde ella y George siguen cruzando miradas llenas de complicidad, incapaces de apartarse la vista. Más tarde, Bárbara nada en el río junto a otros jóvenes, mientras George descansa en la orilla. De pronto, ella deja salir a la superficie y los demás corren a avisarle. Sin pensarlo, George se lanza al agua y la encuentra inmóvil, generando preocupación entre todos. Uno de los chicos explica que Bárbara se golpeó con un flotador de madera. Cuando George intenta ayudarla, sacudiéndola de los hombros, ella reacciona de golpe, molesta y se marcha corriendo. Esa noche, Bárbara ayuda a sus padres con las tareas de la casa, mientras que en el hogar de George, él ve televisión y bebe con su padre, resaltando la diferencia entre ambas familias. El padre de Bárbara percibe que su hija está distraída y le pide que deje de soñar despierta. Su madre, más directa, le advierte que no se encariñe con George, lo que provoca que Bárbara se retire a su cuarto irritada. En casa de la vecina, la madre de George, quien sostiene económicamente el hogar, expresa su desagrado hacia la familia de Bárbara y critica que su hijo la haya rescatado. Su esposo, en cambio, presume que todo el pueblo habla del heroísmo de George y que debería recibir una recompensa. Incómodo por la conversación, George se levanta, pero antes de que salga de la habitación, su madre insiste en que se mantenga alejado de Bárbara. A la mañana siguiente, el colegio reúne a todos los estudiantes para felicitar a George por su valentía
y registrar su hazaña en los libros de la institución. Bárbara le observa con orgullo. Él le devuelve la mirada, intentando disimular su satisfacción. Esa noche, Bárbara contempla una fotografía de George con cariño, preguntándose en voz baja qué pensará él. Al acomodarse frente al espejo, se da cuenta de que unos jóvenes le estaban observando, lo que la sobresalta de inmediato. Días después, Bárbara se encuentra con George en el campo. Ella le confiesa que a veces sueña despierta y que al volver en sí, siente que cae de golpe en la realidad. Él le pregunta si esos sueños se repiten, y Bárbara, sin rodeos, le cuenta que en ellos siente unas manos grandes sobre su cuerpo. Para demostrarlo, toma la mano de George y la desliza sobre ella. Sorprendido, él se aparta enseguida y le responde que no piensa hacerlo ahí. Confundida, Bárbara le pregunta dónde entonces, pero él solo se retira, dejándola atrás. Esa noche, Bárbara vuelve a mirar la fotografía de George y se la muestra a su muñeco, como si compartiera un secreto. Mientras observa la imagen, sus emociones la desbordan, su respiración se acelera, pero se detiene de inmediato al escuchar el ruido de una motocicleta afuera. Nerviosa, guarda la foto y se acuesta abrazando su muñeco. Por otro lado, la madre de George recibe una carta informándole que su hijo ha sido aceptado en la escuela secundaria avanzada, algo que celebra con orgullo. Al día siguiente, George trabaja soldando junto a su padre, cuando Bárbara desde su ventana saca una cámara y comienza a fotografiarlo. Él la nota y le hace una pequeña seña con los dedos, pero su padre lo descubre y lo reprende de inmediato. Más tarde ambos se encuentran en el campo. George le confiesa que se irá por 2 años a la escuela avanzada y luego 3 más de servicio con uniforme. La noticia entristece a Bárbara, y aunque él también lo siente, no tarda en preguntarle qué será de ella. Antes de que termine la frase, la joven se aparta, molesta, y le pide que la deje en paz. Sale corriendo, pero George la alcanza y la toma entre sus brazos. Juntos corren hasta el río. Él le propone enseñarle su casa y le pregunta si quiere ir caminando o nadando. Bárbara, sin dudar, se lanza al agua y ambos nadan hasta el lugar. Llegan empapados. Bárbara lo observa en silencio, antes de comenzar de dejar su ropa a un lado para que se seque, gesto que George imita. Frente a frente se miran por primera vez sin barreras, abriendo paso un momento que marca el inicio de una relación profunda. Cuando Bárbara quiere saber si realmente la ama, el joven responde que la quiere de una manera distinta a todo lo que ha sentido. Le confiesa que ya no teme irse, porque sabe que siempre regresará con ella. Antes de despedirse, le pide que cuide bien de la casa de ambos, mientras esté ausente. Poco después, llega el día del adiós. Sus padres lo acompañan hasta el autobús, y desde la distancia, Bárbara observa todo. George le hace una seña discreta. Ella responde con otra. Así lo ve alejarse mientras el vehículo parte. En clase, la maestra pregunta si alguien conoce un poema de amor y se sorprende al ver la mano de Bárbara levantada. La joven se pone de pie y recita un poema cargado de nostalgia, revelando su pena por haberlo dejado ir. Sus compañeros y la maestra quedan conmovidos. Días después, Bárbara visita el cementerio, hace un pequeño hueco y entierra su muñeco favorito, despidiéndose de él como si soltara una parte de sí misma. En ese momento aparece su maestra, quien le ayuda a cubrir el hueco. Le pregunta si acude seguido allí. Bárbara responde que solo cuando está triste. Con timidez, pregunta si podría irse a la ciudad después del 8º grado. La maestra, que adivina la razón, le pregunta si todo es por George. Cuando la joven asiente, confiesa que considera al muchacho como su esposo. La maestra le pide que no diga eso a nadie y le pregunta si ha tomado alguna pastilla, pero Bárbara baja la mirada sin responder. Finalmente, la mujer le advierte que irse sería un error. No tendría buenas oportunidades allá. Le recuerda que apenas aprobó el curso y que solo lo logró porque ella fue muy indulgente. Pasan los meses y la familia de Bárbara celebra una fiesta en su casa, mientras que al otro lado de la cerca, George y los suyos cenan al aire libre. Ambos jóvenes se observan en silencio, sosteniendo una mirada cargada de sentimientos. La madre de George agradece a Marcus por acompañar a su hijo durante los últimos 2 años, y él comenta que pronto se convertirá en piloto, lo que impresiona a los padres de George. Sin embargo, cuando escuchan las risas, cantos y música de los Berent,
no pueden evitar expresar su desagrado hacia ellos. Más tarde, Marcus le pregunta a George cuántos años tiene la chica que le gusta. Él le responde que Bárbara cumplirá 14 y que está en la consagración juvenil. Marcus se alarma y le advierte que tenga cuidado con la ley que protege a los jóvenes. Le pregunta por qué tiene que ser precisamente ella y le recuerda que, si llegan a involucrarse sin precauciones, las consecuencias serían graves. También le menciona la diferencia de edad y los distintos caminos que cada uno tomará. George escucha en silencio, sintiéndose herido por esas palabras. Esa noche, ambos se encuentran junto a la malla metálica que separa las propiedades. Bárbara le pregunta qué opinó Marcus de ella, y George le responde que dijo que se veía bien. Bárbara comenta lo que escuchó al orador de la ceremonia, que debe aspirar a más cosas en la vida. Eso provoca un poco de celos en George, quien le dice que el orador quiere algo serio con ella. Bárbara se ríe con ternura ante su actitud, pero él insiste en que lo único que desea es su felicidad, y eso la llena de alegría. Sin embargo, en plena madrugada, un grupo de motociclistas llega a la casa de George, golpean la puerta y lanzan piedras, exigiendo que salgan los dos. Parece que descubrieron el escondite donde los jóvenes solían encontrarse. Furioso, George enfrenta al grupo, pero ellos gritan que quieren a Bárbara. Él se niega a permitirlo, pero la situación se vuelve peligrosa. Bárbara sale, y para evitar que George se lastime, pide calma. Él intenta detenerla, pero ella le suplica que la deje ir, consciente de lo que podrían hacerle a él si se resiste. Finalmente, se sube una de las motocicletas y desaparece con el grupo, mientras los hombres se burlan y le prometen a George que le traerán a otra para entretenerse. Sin nada más que hacer, el joven se queda frustrado y derrotado. Uno de los muchachos en motocicleta conduce a Bárbara hasta su casa. Allí, el joven explica lo ocurrido y revela dónde le encontraron, lo que desata la furia del padre de Bárbara. Sin contenerse, le propina varias bofetadas. La verdad que Bárbara había intentado ocultar se derrumba por completo. Su madre, indignada, le pregunta a su hija cuánto tiempo ha estado ocultando aquello, y la reprende duramente por lo que hizo, acusándola de no haber tenido respeto por su propio cuerpo. En medio de la discusión aparece Elena. Ella intenta intervenir y le pide al padre de Bárbara que deje de zurrarla, pero él le responde con frialdad que solo está corrigiendo a su hija, recordándole además que ella es solo una invitada en esa casa. Su esposo la toma del brazo y se la lleva para evitar que siga intercediendo. Entre sollozos, Bárbara dice que preferiría que su padre la liquidara. Sus palabras hacen llorar a la madre, y el padre, temblando de rabia y tristeza, abraza a su hija. Le promete que George pagará por haberse acercado a ella. Al día siguiente, Bárbara espera el autobús. A lo lejos ve a George, pero él ya no la mira. Cuando llega el bus, ella sube, y desde la ventana observa cómo George mantiene la vista en otro lado, incapaz de corresponderle la mirada. Mientras tanto, en la oficina de Otto, el encargado del caso, este le informa a la profesora de Bárbara que el padre de la joven planea denunciar a George y llevarlo a juicio. Otto le pregunta si ella sabe algo de esto, pero la maestra evita responder. En ese momento llega Bárbara y espera afuera antes de ser interrogada. Escuchó a Otto decir que ella debería estar aprendiendo en la escuela, no enamorándose. Luego le pide a la maestra que testifique en el juicio, pero ella se niega, diciendo que no quiere involucrarse. Aparece entonces un joven secretario del tribunal, quien observa a Bárbara con insistencia, haciéndola sentir incómoda. La maestra sale apresurada y le dice a Otto que todos los estudiantes deberían saber cómo se sienten. Luego se marcha, dejando a Otto decepcionado. Más tarde, reúnen a los compañeros de clase de Bárbara para escuchar sus opiniones, pero nadie quiere hablar del tema, lo que retrasa el caso. El secretario interviene y pregunta quién está a favor de expulsar a George del libro de honor de la escuela por el delito penal que se le imputa. Algunos alumnos empiezan a levantar la mano. Entonces, un estudiante se pone de pie y afirma que George es un buen muchacho y que no vale la pena expulsarlo, pues nadie lee esos libros de honor. Otto insiste en que es una cuestión política, lo que provoca que los alumnos protesten. Les explica que George está acusado de una serie de delitos y vuelven a votar. Esta vez, la mayoría levanta la mano, lo que decepciona profundamente a la profesora.
Luego piden quién está en contra, y la única que alza la mano es Bárbara. Todos la miran. El secretario le recuerda que es solo una invitada en esa escuela y que no tiene derecho a votar. Antes de cerrar la sesión, un joven se levanta y dice que él se abstiene. Con eso finalizan las votaciones y los estudiantes regresan a sus lugares. Días después, Bárbara visita a la madre de George. Le dice que todo es su culpa y pide perdón, pero la mujer le responde que no tiene por qué hacerlo. Bárbara pregunta si puede hablar con George, pero la madre le dice que él está trabajando muy duro y que ella misma le dirá lo que Bárbara siente. La joven se va con el ánimo caído. Con el paso de los días, Bárbara y George coinciden en un concierto y se sientan juntos. Entre la multitud, algunos de los motociclistas la buscan. Mientras tanto, Bárbara y George disfrutan la música abrazados, sin saber que uno de los jóvenes los observa desde lejos. Ese muchacho con cabello rubio guarda sentimientos por Bárbara, y al ver que llama a George, la tristeza lo invade. Al terminar el concierto, ambos caminan hacia una oficina. George le dice que no tenga vergüenza de estar con él, pero Bárbara le responde que no siente vergüenza, solo miedo de lo que puedan hacerles. Se pregunta qué quieren y por qué los atacan de esa forma. George le dice que solo quieren ayudarlos. Dentro de la oficina están los padres de ambos, acompañados por abogados y la maestra. Discuten sobre el amor y sobre cómo, según ellos, los jóvenes de hoy en día siempre se meten en problemas. El padre de Bárbara interrumpe y recalca que George ya tiene 18 años, lo cual genera un ambiente tenso y cargado. El hombre sale y ve a los dos jóvenes sentados juntos. Enfurecido aparta a su hija, empujándola lejos de George, y confronta al muchacho con una mirada dura y desafiante. A los días, los padres de Bárbara se reúnen con el abogado. Ella los observa incrédula, consciente de que están llevando todo demasiado lejos. El abogado les pregunta si realmente buscan justicia por su hija o si hay otros intereses detrás. El padre responde con firmeza que lo hace por Bárbara. Luego el abogado inicia el interrogatorio. Le pregunta si tuvo un noviazgo con George. Ella siente. Después le pregunta si ese propasó cuando estaban solos. Bárbara responde que ambos hicieron lo mismo. Su padre maldice al joven al escuchar lo ocurrido. Bárbara insiste en que George la ama y que ella también lo ama, asegurando que eso es todo lo que tiene que decir. Por otro lado, George también es interrogado. Le pregunta desde cuándo conoce a Bárbara, y él responde que se conocen desde jóvenes. Luego le hacen la misma pregunta, si se sobrepasó con ella. George lo confirma. Su abogado le dice que Bárbara lo niega y le sugiere que mienta, pero él se niega, quiere contar la verdad. Esto exaspera al abogado, que teme que esa sinceridad termine enviando a George a prisión. Mientras tanto, Bárbara recibe una advertencia. Si continúa negándose a decir la verdad, deberán verificarlo por otros medios. Es llevado a un hospital, donde le informan que le examinarán. Ella entra en pánico y dice que estuvieron juntos 4 o 5 veces en esos 2 años. La investigadora le pregunta si George usó la fuerza. Confundida, Bárbara quiere saber por qué le preguntan eso. Pasan los días. Bárbara intenta volver a la casa, donde solía reunirse con George, pero llega un grupo de jóvenes en motocicleta. La persiguen y la molestan. Cuando la alcanzan, la lanzan al suelo y la retienen. Luego prenden fuego a la casa y se marchan, dejándola devastada. Bárbara corre a buscar a su maestra. La mujer no entiende cómo en ese grupo también estaban algunos de sus propios estudiantes. Bárbara le ruega que no le diga a nadie que estuvo en la casa. Siente que es su culpa y que ahora todos creen que está disponible. La maestra la abraza y le dice que puede quedarse en su casa. A la mañana siguiente, la vivienda quemada es solo escombros. Más tarde, Bárbara se reúne con George. Él observa una fotografía antigua de los bisabuelos de ella, mientras Bárbara lee el poema escrito al pie de la imagen. George le dice que el juicio será dentro de 15 días. Ambos quedan en silencio. Entonces ella le pregunta cuándo se irá, y él responde que esa misma noche. Bárbara le propone tomarse una foto, como la de sus bisabuelos, y George acepta. Preparan la cámara y posan imitando la imagen antigua. Al día siguiente, los compañeros de clase de Bárbara mantienen un intenso debate sobre la situación. Consideran injusto lo que le ocurre a George, pues saben que ambos se aman, mientras los padres opinan lo contrario.
Esto deja a los estudiantes reflexionando. Aún así, aprecia mucho a George y deciden apoyarlo. En ese momento entra Bárbara. Los demás lo observan y luego regresan a sus asientos en silencio. Por otro lado, el padre de George le dice que lo apoya, pero reconoce que lo que hizo estuvo mal. George responde que solo está haciendo lo que todos esperan de él. Al día siguiente, durante el almuerzo, los estudiantes cantan una canción que ellos mismos compusieron, pidiendo la liberación de George. La canción se expande por todo el colegio. Los más pequeños observan asombrados. La profesora indignada les reprocha que cuando tuvieron la oportunidad de testificar a favor de George, guardaron silencio y al contrario lo condenaron. Los jóvenes responden que ella también estuvo allí, pero la maestra les recuerda que ya no le preguntaron y que eran ellos, como compañeros, quienes debieron hablar. Luego en la sala de profesores, todos están impresionados por lo ocurrido, pero la maestra les dice que nadie ha hecho nada real por sus estudiantes. Hablan con dureza sobre el sistema educativo, cómo enseña reglas y obediencia, pero no enseña a pensar, a sentir, ni a asumir responsabilidades humanas. Señala que los jóvenes no son culpables de actuar sin criterios y nunca se les dio uno. Llega finalmente el día del juicio. Los abogados discuten cómo este caso ha despertado preguntas sobre el rol de los padres, sobre lo que pasaría si sus hijos fuesen más adelantados en ciertos temas, y cómo Bárbara no tuvo la supervisión adecuada. Luego llaman a Bárbara y advierten que su respuesta será crucial para determinar si George será absuelto o no. Ella escucha atentamente. El abogado le pregunta si está dispuesta a no acercarse nunca más a George, ni a contactarse con él. Bárbara queda paralizada por la decisión. Su abogado le dice que su silencio podría interpretarse como prueba de que George le obligó a mantener esos acercamientos. Ella está cada vez más confundida. La jueza le pregunta directamente si su silencio significa que aceptará el fin de su relación. Bárbara la mira fijamente y responde que no lo hará. Luego, mirando a George, le dedica un poema que expresa sus sentimientos más profundos. George lo observa y parece sentir cada palabra como si ambos estuvieran conectados. Tras esto, la jueza se retira y vuelve con el veredicto final. Por último, George y Bárbara salen del tribunal juntos y felices. Tiempo después, Marcus cuenta que recibió una invitación de la boda de su amigo. Felicita a George por haber resistido el precio de un amor tan intenso y aún así haberlo superado, dando por finalizada la película. La historia muestra cómo un amor nacido de la inocencia puede convertirse en un campo de batalla cuando se enfrentan a los prejuicios, los miedos y la rigidez de los adultos. Bárbara y George descubren el afecto de manera pura, impulsiva y sincera, pero a su alrededor el mundo se empeña en transformarlo en culpa, delito o pecado. Lo que parece una historia prohibida se revela como una crítica a la falta de empatía y a la facilidad con la que se juzga sin escuchar. Y aunque el camino es doloroso, también demuestra que el amor auténtico, incluso en medio de la adversidad, tiene la fuerza de sostenerse, cuando quienes lo viven deciden defenderlo. Una película muy recomendada.